rap. O esta es la historia de la República Federal de Centroamérica. O las batallas son brutales, la unidad federal en riesgo, las guerras civiles y la rivalidad política es la fiesta en el país. Todo inicia en 1921, el reino de Guatemala se separa pacíficamente de España, pero un enemigo en el norte, el primer imperio mexicano, obliga con amenaza de invasión a la capital a unirse al imperio, pero no todos lo aceptaron. La resistencia en El Salvador y Costa Rica y partes de Honduras y Guatemala, dándole lugar a la primera guerra civil entre centroamericanos, entre imperiales y republicanos. Pero el imperio somete a las provincias, pero no dura el imperio, cae Elias Yamjaltelcos. Las provincias se separan de México, dándole en 1823 lugar a la República Federal de Centroamérica. Esta es la historia de la República Federal de Centroamérica. Las batallas son brutales, la unidad federal en riesgo, las guerras civiles y la rivalidad política es la fiesta en el país. Arce llega a la presidencia de la nación tras fraude electoral, enojado a los conservadores y alineando a algunos liberales. Arce traiciona al Partido Liberal, dándole poder a la élite guatemalteca. Pero eso no es visto también en partes del Partido Conservador. Arce disuelve el Congreso, poniendo fin los mandatos a varios gobernadores colocados a leales a él. Pero los liberales dicen no y Arce dice invasión a El Salvador y Honduras. Provocado una guerra civil, la segunda guerra civil centroamericana, entre liberales y conservadores versus la élite guatemalteca y Arce. Esta es la historia de la República Federal de Centroamérica. Las batallas son brutales, la unidad federal en riesgo, las guerras civiles y la rivalidad política es la fiesta en el país. Tras meses de batalla, Honduras y El Salvador son totalmente ocupados por las fuerzas de Arce, pero la guerra de guerrillas inicia. Arce ataca sin piedad a varios municipios aún en rebelión, pero aquí sale Morazán en la Trinidad, vence a las fuerzas de Arce, dándole la vuelta a la situación. Honduras, El Salvador son liberados, Nicaragua y Costa Rica, viendo a la situación, cambió, dejan la neutralidad y apoyan a los liberales. Morazán toma la ciudad de Guatemala, Arce huye al exilio. José Francisco Morazán Quesada gobierna el país durante unos años como dictador. En las elecciones presidenciales entrega el poder, pero el presidente electo muere naturalmente y Morazán asume la presidencia. Con un modelo liberal piensa transformar la región en una superpotencia, pero sus enemigos son la élite de Guatemala, por eso mueve la capital a San Salvador. Pasan los años. Esta es la historia de la República Federal de Centroamérica. Las batallas son brutales, la unidad federal en riesgo, las guerras civiles y la rivalidad política es la fiesta en el país. La Iglesia Católica conservadora engaña al indígena que los liberales tenían que ser herejes y que quieren entregar el país a
retira de la ciudad de Guatemala, haciendo que el ejército federal entre y luego rodea la ciudad atacado y dejado un número alto de bajas en el ejército federal. Morazán se retira de Guatemala a El Salvador. En medio del caos, el Estado de los Altos proclama su separación de Guatemala, jurado lealtad a la federación, pero Carrera dice no y lo invade. Morazán, derrotado, incapaz de derrotar a Carrera, renuncia a la presidencia. Eso es aprovechado por las élites para tomar el control de sus estados. Primero hay golpes a los estados, las autoridades federales son vencidas. Las nuevas autoproclamadas autoridades proclaman la soberanía y luego la independencia. Primero Nicaragua, luego Honduras, Costa Rica y Guatemala. Les tiró Charentotra y Mato. Pero El Salvador siguen siendo Estado federal, por eso le dan la presidencia a Morazán. Pero Honduras, Guatemala y Nicaragua invaden al El Salvador, pero Morazán lo vence con un ejército más pequeño, pero sus élites Ramón a El Salvador. Viendo la situación, Morazán renuncia y se va al Perú. Pero en 18 contra duro regresa tomado el poder en Costa Rica con el apoyo del ejército tico. Pero algunos militares estaban en contra de los planes de Morazán de usar Costa Rica para restablecer el orden constitucional en Centroamérica. Y más, en la frontera con Nicaragua había un ejército conservador listo para invadir. Así inicia una revolución en Costa Rica, derrocado a Morazán y lo fusilan en el 15 de septiembre en 18 contra 2. Antes de morir, Morazán dije: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Esta es la historia de la República Federal de Centroamérica. Las batallas son brutales, la unidad federal en riesgo, las guerras civiles y la rivalidad política es la fiesta en el país. Solo es una etapa, historia.